Hola a todos los que nos están viendo en YouTube y los que nos escuchan en Spotify. Estamos muy contentos porque nos hemos dado cuenta que nos están, digamos, visitando en esta conversación desde otros países que no son ni Canadá ni Colombia, especialmente Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y México. Otros países de Hispanoamérica también, España, otros países, pero nos alegra mucho que están compartiendo con nosotros estas experiencias metaleras que salen de dos hermanos gemelos separados por el tiempo y la distancia en Medellín, Calvaria, y en Canadá, Juárez. Calvaria, ¿qué es esa camisa que tienes hoy? Bueno, hoy estoy con un camibuzo que yo mandé a hacer, se lo mandé a hacer a Esteban Arboleda, que es un bajista de varias bandas aquí en Medellín. Una de ellas es Neblina, tiene banda tributo Ángeles del Infierno también, toca pues en muchas partes. Y pues también les ofrecí a mis hermanos este camibuzo con el motivo de The End of the Road, que es la última gira de Kiss, ahora sí la última gira de Kiss. Ellos venían despidiéndose desde el 98-99 con The Farewell Tour, y este camibuzo pues no como vos que lo compras en conciertos, pero me lo llevé para el Monsters of Rock que hubo en Bogotá hace algunos años, donde estaban Angra en reemplazo de Saxon, porque hubo problemas con el guitarrista de Saxon, entonces como que no había guitarristas en todo el planeta Tierra para reemplazarlo, pues nadie se le midió a eso, El y nos guitarrista pusieron de ahí Saxon, Angra. yo sé qué pasó, el man le dio un infarto o algo así, no pudo hacer la gira, no pudo completar la Sí, gira. Y ellos sí, no problemas de salud. querían, ellos, pues es una banda que yo creo que es la misma, son los mismos desde hace 50 años, entonces no querían que otra persona ocupara ese lugar, aunque hay muchos guitarristas que lo pueden hacer, eso fue lo que pasó. Bueno, entonces estuvo Angra, Halloween, pues con su formación de los tres vocalistas que hemos visto pues en giras Halloween, últimamente. Halloween viene a Montreal y yo voy. Excelente. Estuvo también, que fue brutal, porque además en ese concierto, en ese Monster Rock, incorporaron tecnología de inteligencia artificial. Entonces había interacción de lo que pasaba en escena con las pantallas. Estuvo Mm. Scorpions, me acuerdo, y me acordé por eso, pues porque había momentos en que mostraban eh, toques de Mickey D en la batería, y cuando él golpeaba un tambor salían rayos y salían explosioncitas pues de la pantalla. Pues obviamente a Mickey D no le explotaba nada, pero en la pantalla se veían los efectos. Y el concierto lo cierra Kiss con un espectáculo tremendo también, integrando cosas de inteligencia artificial, y ahí es cuando al cerrar mucha gente se sintió ofendida. Ellos presentan los avatares de Kiss, porque ellos se retiran y ya sigue pues la marca haciendo otras cosas. Y supimos la semana pasada o antepasada que vendieron la marca por un billetico ahí, ¿cierto? Una menuda para comprarse los Así tintos cualquier nomás. cosa que les den por eso, por ejemplo, Entonces por el esos objetivo chinos. puesto. Y pues no se alcanza a ver de todo, pero ahí están técnicamente los músicos oficiales de Kiss, inclusive los que nunca se maquillaron y que en paz descanse, por ejemplo, Mark St. John y Eric Carr. Hubo más músicos, pero músicos de estudio. ¿Qué tenés puesto vos? Yo tengo una camiseta, esta me la regaló mi mamá, nuestra madre, aquí la voy a mostrar bien en pantalla. No es un disco, no es una banda, es la carátula original de una revista que salía en los años 50 o 60. Y son revistas de, pues digámosle, de terror, de historias de terror para niños y adolescentes que circulaban en Estados Unidos. Y pues no voy a dar más explicaciones de esta camiseta porque la explicación vendrá más adelante en esta emisión que tenemos hoy, que la titulamos Discos Fantasmas. Discos Fantasmas no es que estemos haciendo música de Halloween, en parte vamos a presentar música que sirve para Halloween, pero nosotros hace muchos años acuñamos el término discos fantasmas para esa música que la vimos pasar, que se nos rodó entre los dedos, o que la vimos en una vitrina y nos demoramos mucho tiempo, o que todavía no hemos podido conseguir. Eso son los discos fantasmas. Entonces, ustedes yo creo que también tienen discos fantasmas, eso le pasa a cualquiera. Hay gente que no colecciona música, pero entre los coleccionistas pues habrá muchos que tienen discos fantasmas. Invitamos a que se suscriban, a que se conecten con nosotros, activen la campanita
para que les lleguen las notificaciones y estén al tanto de las novedades del canal Metal Mellos. Bien, agradecemos desde ya que se nos pasa a veces a Alejandro, nuestro hermano, que nos ayuda con la edición y producción de lo que hacemos aquí en Metal Mellos y nos ayuda asistiéndonos en las redes. Estamos también no solo en YouTube, sino también en Spotify, y tenemos nuestros perfiles en Instagram y TikTok, donde aparecen pequeñas historias, pequeñas anécdotas, pequeña información sobre este mundo metalero. Entonces los invitamos también a que nos sigan, nos acompañen y a que interactúen en esos otros espacios. Entonces cuando hablamos Vamos, no, pero dale. espere que yo quiero hacer, que esta es una historia que contamos entre los dos. Vamos a hacer una introducción de la cual va a derivar parte de la historia de este programa. Y es que hace muchos años, pues, Calvaria y yo compartíamos la habitación y compartíamos la colección de música. Comprábamos música entre los dos. Ya cuando llegó el momento de partir rumbo, cuando yo me venía para Canadá, pues dividimos la colección de música. Y entonces usted se queda con, por ejemplo, él se quedó con Judas Priest, yo me quedé con Black Sabbath. Él se quedó con AC/DC, yo me quedé con Barón Rojo, y así íbamos haciendo. Entonces, esa fue la primera situación. La segunda situación fue que pues yo no me podía traer toda esa música, entonces él se quedó custodiando la música y cada vez que yo volvía a Colombia traía un poquito de discos entre la maleta. Yo me acuerdo que la vez que más discos traje 50, que casi todo eso era música lo que yo traía. Y entonces, ¿qué pasó con esa música? Bueno, yo era pues, y todavía pues el custodio de muchas de las pertenencias, no solamente música, sino cosas de llevarse, porque pues los viajes, uno sabe que tiene que tener un equipaje y un peso limitado, entonces no se puede llevar todo. Alguna vez fui a sacar cosas en mi cuarto útil. Cuarto útil aquí en Colombia es un depósito, es un recinto pequeño donde uno mete lo que no va a utilizar, ¿cierto? Los adornos navideños, el perro de cerámica que le regalaron feo y lo esconde por allá, pues y lo pone nomás cuando viene la visita que lo regaló, cosas así. Y alguna vez fui a sacar algo y tuve la triste sorpresa de encontrar que me habían robado casi todo lo bueno que había ahí, ¿cierto? Ahí se me llevaron 2 guitarras eléctricas, tenía partes de la batería, se me robaron cosas de la cocina, la colección de numismática que era de ambos. Numismática es una colección de monedas y ahí sí literalmente eso era un tesoro. Y entre eso se fue una de las cajas de música de Yubarsi, la que tenía los discos de la A hasta la D. Se perdió mágicamente. Entonces el ladrón o los ladrones, pues porque eso tuvo que haber sido mínimo 3 personas. Los ladrones se llevaron mi música, entre otras cosas, las discografías que tenía hasta ese entonces de Aria, de Animal, de Barón Rojo, de Cathedral, de Carnivore, de Corrosion of Conformity, de Celtic Frost. Esa es una de las que más me ha dolido y las que más me ha costado recuperar. Entonces, esos discos, la mayoría de esos discos que robaron se convirtieron para mí en discos fantasmas porque me ha costado mucho esfuerzo y tiempo y dinero pues recuperar esa música que se robaron. Vamos a comenzar entonces con el primer fantasma. Empieza vos con tu primer fantasma. Bueno, vamos a tratar, si la memoria nos lo permite también y los recursos, de hacer como este relato en orden cronológico. No es fácil, ¿cierto? Porque estamos en el 2025, son unos 40 años pues mal contados de estar reuniendo una colección de música, o unas porque ya pues la dividimos. Pero este primer fantasma, digamos, nace por esa época de la que hablamos en el episodio 2, donde nos reuníamos en un parche con unos amigos con una grabadora a oír cassettes, ¿cierto? Por ahí en un parquecito de un barrio de la ciudad. Y uno de ellos que también mencionamos en ese capítulo era el que nos traía la música oscura, extraña y macabra. Cada que él llegaba uno sabía, bueno, se prendió esto. Estábamos oyendo, digamos, Poison, Guns N' Roses, Motley Crue, pero cuando llegaba él sabíamos que eran cosas de metal mucho más pesadas y más difíciles de conseguir. Y trajo un cassette en vivo, era un concierto grabado en un cassette, pero con un audio muy malo, pues eso ni se entendían los platillos, no sabíamos que siquiera había un bajo sonando ahí, y oíamos como unos lamentos, como unos llantos, y distintas voces cantando la misma canción. ¿Qué es esto tan extraño?
porque además esos cassettes la gente a veces no tenía la precaución de leer bien o no sabían inglés y los marcaba como les parecía, ¿cierto? Pero supimos que era Mercyful Fate. Y ahí empezamos nosotros a tratar de entender, porque el cassette tenía muy mala calidad de qué era lo que sonaba ahí. Y nos decía este caballero, no, eso no son varias personas, es un solo hombre cantando. Nosotros no le creíamos. Años después empezamos pues a coleccionar Mercyful Fate, King Diamond y otras cositas que resultaron por ahí. Y muchos años después, estamos hablando, eso fue en los 80s, hablando casi 15, 20 años después, logro conseguir, por estar rastreándolo, o sea, uno se acordaba de partecitas del concierto, por estar rastreando ese concierto, me entero del nombre, ¿cierto? Y logro conseguir por fin este disco. Esto es un bootleg. Bootleg son discos que no son oficiales de la banda, son grabados por fanáticos o por la productora, por quien hizo el concierto, de manera no oficial, no siempre ilegales, porque algunos sí pagan impuestos. Entonces este es un bootleg que se llama House of Satan, de Mercyful Fate. Una ilustración ahí pues hay más o meninguis de los músicos viendo una calavera gigante, y como originalmente era también un cassette, viene con lado A y lado B. Entonces el lado A es ese concierto que oímos en el cassette que nos prestó este amigo el exorcista, y el lado B tiene demos y canciones descartadas de la banda. Entonces este es el primer fantasma que logro yo matar. Bueno, ya entonces ustedes saben que nosotros pues compartíamos la música y comprábamos entre los dos y para los dos. En esa época estábamos comenzando la universidad, estamos hablando de 1993 o 94, hace mucho rato. Hace mucho rato. Fuimos a un centro comercial que estaba ahí vecino a la universidad y había un almacén de música y empezamos a mirar, eso era uno pasaba unas páginas de discos. Y llegamos por fin a la única paginita que tenía discos de metal y había 5 discos. Y entonces nosotros mirando y lo primero que uno mira pues es si conoce el grupo o no, o si la carátula, como ya hemos explicado, es interesante al ojo, si tiene calaveras, demonios, monstruos, tripas o logotipos conchusos, eso es interesante, eso parece bueno. Entonces miramos y esa tarde pues nos guiamos más que todo fue por el precio y salimos con el menos costoso, que era un disco de Cathedral, Forest of Equilibrium. Quedaron otros ahí de poco interés y el otro que nos interesaba fue The Overkill, The Years of Decay, que era un disco que nosotros conocimos también en un cassette muy mal grabado, y cuando nosotros lo escuchamos, a pesar del sonido tan podrido, nos fascinó. Nosotros, fue madre, esto está muy bueno, ¿qué es esto tan bacano? Porque sonaba distinto al thrash que circulaba en ese momento entre nuestros salones. Pero como estaba tan caro, no lo compramos en ese momento. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Volvamos la semana entrante y lo compramos. Pues volvimos la semana entrante y no lo compramos porque ya no estaba, se lo llevó alguien. Y entonces, pues después lo buscamos nosotros en todos los almacenes de música durante mucho tiempo y nunca volvió a aparecer el de Years of Decay. Afortunadamente, no mucho tiempo más tarde de esa ocasión, empieza a funcionar el internet y las compras en línea. Y gracias a la primera tienda de discos en línea que se llamaba CD Universe, que nosotros conocimos antes, eso era antes de Amazon, pues conseguimos el The Years of Decay, que este es uno de los grandes fantasmas que nosotros logramos matar. Voy a hacer un paréntesis. Fui ayer a comprar el disco nuevo de Testament. Otra vez se me olvida el nombre de ese disco. A una tienda de discos que hay acá, una cadena nacional de discos, y no estaba. Entonces pregunté al que atiende, oiga, tal disco de Testament. Voy a buscar en el sistema. Sí, ya pedimos uno. Y yo le dije, bueno, pero pidieron varios ejemplares de ese disco o un ejemplar de ese disco. Un ejemplar de ese disco. Y yo, ay, hombre. ¿Y cuándo vienen? ¿Cuándo llega el disco? No les sé decir. Entonces yo no me voy a parar pues de vigilante a la puerta todos los días a ver qué hubo el disco, qué disco. Entonces ahí me lo reservaron, esperemos que ese no se convierta en un fantasma. Otro fantasma, también yo creo que estaba en uno de esos cassettes de esa misma noche que nos sentamos con los amigos del Parche de Malibu a escuchar. Era un cassette variadito, un mixtape,
donde estaba un grupo que sonaba también, qué pena insistir con el término, distinto a todo, porque había una voz de un barítono, había una parte donde cantaba un barítono. En ese entonces no entendíamos nada de lo que decía, ahora yo sí entiendo. After the war I come on weekend shore. Y no, ¿qué es eso tan bacano? Había como 3 canciones de esa banda. Y había una con un cowbell, que era God is Dead. Que ese es un fantasma que nos demoramos mucho en matar. Estamos hablando de Carnivore, la banda de Peter Steele, una de las primeras bandas de Peter Steele. Y esta es la segunda vez que yo mato el fantasma, porque la primera vez ya lo habíamos matado juntos Juan Diego y yo, y se fue en esa caja que se robaron. Luego yo lo conseguí y es una edición rusa. Esta no es la carátula original. La carátula original, aquí está solamente el logotipo de la banda en fondo negro. La carátula original muestra una dentadura de un carnívoro, de un perro seguramente, pero el mito urbano en ese entonces decía, es que eso es una vagina con dientes. Huevones, hombre. No, es la dentadura y se ven los labios de un canino, de un carnívoro. Ese es otro de los grandes fantasmas que matamos de la misma época. Ah, usted también de ese lo tiene. fantasma me logré conseguir yo esta versión, pues no es el mismo disco, sino que estamos hablando de la misma banda. Ese es el Retaliation. Este es el Retaliation, que es medio hardcore ya la cosa, pero sigue siendo muy bacano. Y este es una reedición, ¿cierto? Hay muchos coleccionistas que les chocan, les ofenden o no les gustan las reediciones, que porque no es la versión original. Pero si no es así, muchos de nosotros no lograríamos conseguir nada de esto, que además pues y si no es así, es doble. Y si no es por las reediciones, el metal se acaba y se muere. Sí, este es doble y pues no sé si alcanzan a ver ahí, no lo sacó del todo. El acetato es naranjado, pues es muy bacancito esto. Ese es otro fantasma que se logra aniquilar. Yo continúo. No, espere, que yo tengo otro acá. Yo tengo otro aquí. Tengo dos, siguen 2. A ver. En el colegio teníamos un amigo que era el que compraba los discos y nos lo prestaba muy amablemente para nosotros escucharlo y grabarlo. Y él compró uno, otra vez a ojo, mirando la carátula, qué es lo que hay en la carátula, si se veía interesante, pues resultó muy interesante. Es un disco que tiene solamente 3 canciones y nosotros lo escuchamos y lo pusimos y una y otra vez, y otra vez, y otra vez. No hasta el cansancio, porque no nos cansamos. A estas alturas de la vida yo no me canso de oír ese disco. Estoy hablando de Die Die My Darling de Misfits. Y por eso la camiseta de hoy. Vamos a hacer la comparación. Entonces, originalmente es la carátula, la portada de la revista, y esta es la carátula del disco, porque los miembros de Danzig, que son Doyle, los miembros principales que son Doyle, Danzig y Jerry Only, eran y son fanáticos de los cómics. Entonces ellos replicaron esa carátula para su disco Die Die My Darling, que a nosotros nos gustaba mucho, no solamente por la música como tal, sino porque de alguna manera la ilustración, la parte viva de la ilustración, se nos parecía mucho a una muchacha del colegio que era muy, muy bonita. Y este mismo amigo, bueno, este fantasma lo maté hace más o menos 5 años gracias a Amazon. Ya ahí sí estamos hablando de un mundo un poco más moderno y fue muy emocionante. Este disco es muy particular porque el lado Die Die My Darling está grabado en 45 revoluciones y el otro lado, que contiene We Bite y Mommy Can I Go Out and Kill Tonight, contiene las canciones grabadas en 33 revoluciones. Entonces hubo que darse cuenta que había que mover la palanquita para no oír a Misfits sonando como doom metal. Y este mismo amigo una vez compró otro disco que nos lo prestó, lo escuchamos mucho. Estamos hablando de un grupo de hard rock que se llama Circus of Power. Y años más tarde yo me encontré con él en un bus y, ¿cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo? Bla, 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 bla. Ya estábamos en la universidad. Y él me dijo que estaba vendiendo la música. Y yo le dije, hermano, yo le compro su música, yo estoy muy interesado. Particularmente me interesaban 3 discos: Suicidal Tendencies, Lights, Camera, Revolution, este que vamos a mostrar enseguida,
y el otro disco era el de Misfits, que él era el dueño del disco de Misfits. Y entonces, este es el disco que él compró y nos lo prestó, que es Circus of Power Vices. Lo compró a ojo, valga la redundancia, porque la carátula le pareció atractiva y la música es mucho mejor que la carátula. Créanme que la música es mucho mejor que la carátula. Cuando llegué a la casa de él a comprar el disco, ¿qué hubo? Circus of Power. Ah, no, hermano, yo ya vendí eso. Él había vendido todo el metal de primero y se lo vendió a un comerciante. Y yo, qué tristeza. Entonces, años más tarde, otra vez, en uno de mis viajes de regreso a Colombia, fuimos a buscar música y en un almacén de música estaba este disco. Este disco que, gracias a una casualidad de la vida, es exactamente el disco que tenía nuestro amigo. Aquí está el precio original de cuando él lo compró, que valió 5.000 pesos. Él fue muy emocionante, no solamente encontrar el disco, sino el disco. El mismo disco. Exactamente el mismo disco. Vos. Ve, ahorita que hablaste del disco de Misfits, que tiene dos revoluciones distintas en una misma pasta, yo quiero contar que, no sé si vos lo haces, pero yo tengo una maña que alguien me dijo, ¿por qué haces eso? Hombre, qué pendejada. Y no, a mí me gusta. Y cuando tengo disquitos pequeños, que son por ejemplo en 45 revoluciones, los oigo como originalmente está grabada la canción, pero me gusta bajarle a 33 y un tercio para oírlos más lentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita acabo de mostrar uno que otro sencillo. Cuando yo los pongo, lo oigo normal y lo vuelvo a poner bajándole la velocidad para que me suene con una atmósfera diferente. De Fantasma, ¿vos haces eso? Eso lo hago, pero ya muy poco, porque mis momentos solitarios para poner mi música son escasos, entonces pues no me queda mucho tiempo para hacerlo ya. Entonces lo hago escasamente. Hay un disco con el que me gustaría hacer eso, que es otro fantasma que no hemos matado, que es con el disco Convicts de Kitty Slaughter. Sí. Me gustaría ponerlo lento para que suene, eso sonaría como death metal. Sí. Bueno, dentro de las cosas, de las colecciones, cuando hablamos de fantasmas, hay lo que le pasa a muchas bandas, ¿cierto? Ahorita comentamos que el guitarrista de Saxon estaba enfermo, entonces no podía tocar, entonces Saxon decidió suspender sus presentaciones. Pero cada quien maneja las cosas como le parece. Hay bandas que se convierten en empresas, donde los músicos ni siquiera hacen parte de la banda, sino que los contratan y les pagan una mensualidad. Hermano, usted se le paga por tocar y hacer lo que yo le diga, ¿cierto? Pero no siempre es así. Y a veces son presiones de las disqueras, ¿no? Es que ustedes ahora tienen que meterle coros femeninos, y si no, entonces no les grabamos, si no, no firmamos contrato. Entonces, en una de esas tantas, hablando de Celtic Frost, que ha sido pues para ambos, tendremos que grabar más adelante un episodio de la primera impresión que nos da una banda cuando la conocemos, que no teníamos ni idea qué era lo que iba a sonar ahí. Celtic Frost, que nos gusta mucho, sacó por allá un par de discos que para la mayoría de fanáticos de la banda les parecen hediondos, y no solamente para los fanáticos de la banda, sino para el mismo Tom Gray Warrior, que dice que a él le da pena eso, pues que si por él fuera ese disco nunca hubiera existido. Y estamos hablando del Cold Lake, que es, digamos, asumo yo, una presión de la disquera para que la banda Celtic Frost, que es de origen suizo, pues no hay mucha música rodando en el mundo de Suiza, pero lo que hay es de altísima calidad, digamos que entrar a ese mainstream, en esa corriente comercial para poder vender metal, ¿cierto? Entonces ellos no solamente cambian la apariencia, entonces ellos que eran con el pelo caído, con un maquillaje oscuro para simular la muerte, vestidos de colores neutros, ya entonces aquí es con el cabello esponjado, teñido, ya hacen coreografías, ya bailan. Entonces eso le incomodó mucho a Warriors, pero sí o sí tenían un contrato y sacaron al mercado el Cold Lake, que es un disco que, reitero, a él no le gusta, entonces no es muy fácil de encontrar. Entonces Esteban, que es el que estampó pues este busito, además de ser un gran bajista y una gran persona, pues también vende música. Yo le dije, hermano, vea, yo llevo no sé cuántos años buscando ese Cold Lake y no he podido encontrarlo, pues porque está descontinuado. De hecho, Warrior reeditó casi toda su discografía de Celtic Frost, excepto el Cold Lake, porque pues no le parece que eso debe existir. Entonces me dijo, Esteban, hermano, yo le ayudo.
Y me decía, vea, qué pena hermano, vea, no he podido, ese disco está muy escaso, muy difícil, he encontrado copias de segunda, pero véale el precio. ¿Por qué? Porque esos discos se convierten en fantasmas para otro montón de gente. Entonces, al haber mucha demanda, pues también sube mucho el precio. Hasta que después de como 2 o 3 meses me dice, vea, lo encontré, hay que traerlo de tal parte, pero le queda valiendo tanta plata. Yo le dije, hermano, pues no hay más de otra, compremos el Collect. Y aquí entonces tengo pues ese fantasma también muerto. Voy a acercar para que miren de lo que yo les estaba hablando, ¿cierto? Esa es la apariencia de los músicos. Ellos antes se vestían muy colores oscuros, con maquillaje negro, y aquí pues entonces ya se ven sensuales y atractivos, por decirlo de alguna manera. Y a mí me sigue gustando mucho el disco, pues alguna vez hablando con Jaime Ocampo, que es el bajista, bajista no, guitarrista y vocalista de Athanator, él me decía, no, ese disco es muy malo, huevón, es que guitarras tan mal hechas, y yo, pero bacano. Y me pasa con muchas bandas, donde entra un vocalista distinto o pasa algo raro y el disco es, digamos, una cosa rara o diferente de lo normal de la discografía, le cojo mucho cariño a ese tipo de discos. Ahorita que hablaste de Circus of Power, ¿cierto? Sí. Que ha sido un gran fantasma. Me logré conseguir, y también hace poco, la historia de Circus of Power es empezando los 90s, pero hace, ¿qué? 2, 3 años, no sé hace cuánto, me conseguí también por Amazon esta edición, que no es solamente el Vices, ese disco que escuchamos, que el Vices es el segundo disco de Circus of Power, sino que trae otros 2 larga duración y un EP, y algunos temas en vivo por ahí también. Una versión económica, hay que entender eso, pero en 2 CDs hay 4 grabaciones distintas. Vos tenés, hablando de los grupos que les toca cambiar o que están forzados a grabar, vos tenés ahí otro fantasma anotado. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de Black Sabbath, que es una también de esas bandas que nos ha marcado la vida en todo sentido. De hecho, el único tatuaje que yo tengo es el de Fallen, se me olvida el nombre que le pusieron, el de Fallen de Black Sabbath. Y se llama Jairo. Jairo No. Alguna vez, no me acuerdo en qué momento, también rotando discos del colegio, circuló un disco de Black Sabbath, versión colombiana, ese lo tengo metido por aquí, ¿cierto? Por ahí está el vinilo. Y nos pareció interesante, pero no creíamos que realmente fuera Black Sabbath. No, sí, porque no sonaba Paranoid, no sonaba sí. Sabbath Bloody Sabbath. Sí, era muy diferente. Alguna vez Tommy Iommi en una entrevista decía que él disfrutaba, inclusive, esa entrevista se la hicieron cuando sacó uno de los discos de él en solitario que se llama Iommi, simplemente. Él sacó 2 discos bajo esa marca. Y él decía, no, es que a mí me gusta invitar distintos vocalistas porque para mí son un reto artístico, estético y compositivo. Y Iommi tiene una cualidad, y es que él compone la guitarra según el color y el rango vocal que tenga el vocalista invitado. Entonces, por ejemplo, no es la misma canción o no es el mismo estilo una canción donde canta Peter Steele, que ahorita mencionamos pues a Peter Steele con Carnivore, a una que es con Billy Idol o a una que es con Ozzy Osbourne. Entonces, en esas, digamos, recaídas de Black Sabbath en términos comerciales, cuando no está Ozzy, cuando no está Dio, el vocalista, digamos, que reclutan para la banda es Ray Gillen, que en paz descanse. El tipo pues muere de una enfermedad pues que no había en ese momento cura ni un tratamiento adecuado pues para sostener la vida digna de una persona. Y Ray Gillen graba el disco, graba el Eternal Idol, pero cuando empiezan la gira, todavía no había salido al mercado el Eternal Idol, hay conflictos con él y lo sacan del grupo. Entonces la decisión de la izquierda es, no, este disco sí o sí tiene que salir, pero necesitamos reemplazar a Ray Gillen de la grabación. Entonces aparece de la nada, entre comillas, Tony Martin, que para mí es el vocalista más versátil que ha tenido Black Sabbath. ¿Por qué versátil? Porque él ha cantado las canciones de Dio, de Glenn Hughes, las de Ozzy Osbourne, lo que no hacían los otros cantaban solamente las propias, ¿cierto? Y ese fantasma, pues, cuando eso no habíamos logrado conseguir el disco, es el Eternal Idol. Entonces, ¿qué hice yo? Con imágenes de muestra del computador, hice esta versión, ¿cierto? En un short había mostrado un disquito que yo hice, ahorita hablaremos de él también, donde pues entonces hice lo más parecido posible el logo de Black Sabbath de ese disco, la imagen la cambié, la original es una escultura de Rodin, yo preferí poner a la Madre Monte, esta es una escultura que se llama la Madre Monte,
Ese es un mito colombiano que es una mujer que cuida las selvas, los bosques. Y lo que hice yo, tratando hombre, ya estoy haciendo el esfuerzo, digamos que logré bajar desde internet, que cuando eso no era tan fácil como ahora, cuando eso había que decir, hey, no contesten el teléfono, hey, quiten la doble línea, porque era internet conmutado, no era satelital como ahora. Y entonces, después de muchos meses, logré completar no solamente las canciones del Eternal Idol, sino que bajando por unos, no son unos sistemas, no sé técnicamente cómo se llaman, que habían, SoulSeek, Emule, Limeware, eso bajaba virus, bajaba canciones que no eran las que uno creía. Logré bajar también muchos de los temas cantados originalmente por Ray Gillen, ¿cierto? Que se filtraron de alguna manera, algunos en estudio y algunos en concierto. Entonces logré sacar este disquito, que es un disco doble. Entonces el primer disco es el de la grabación original y el segundo es las canciones con Ray Gillen. Muchos años después, esta es una reedición. Aquí hablaremos mucho de reediciones porque los discos son descontinuados por la productora original, una casa llamada Rhino Records, que se ha encargado de sacar ediciones de lujo. Aquí pues no se puede ver muy bien, a ver si de pronto se alcanza a leer ahí, Deluxe Edition. Esto es un acetato protector. Sacan un digipack de el Eternal Idol, donde ya ellos hicieron lo que yo había hecho con mucho esfuerzo, pero ahora pues con el permiso de la banda, con el beneplácito y con el pago de los respectivos derechos de autor, donde aparece entonces la grabación original y la grabación con Ray Gillen, ¿cierto? Ellos hicieron lo que yo había hecho años atrás, pero ya con la calidad profesional. Ese es otro gran fantasma. Vamos a recordarles a nuestros seguidores que todos los artistas y bandas que nosotros mencionamos aquí en cada episodio hacemos todo lo posible por agregar los vínculos en la descripción del video para que ustedes, si no los conocen, pues tengan la oportunidad de conocer a estos artistas y puedan expandir su conocimiento sobre el heavy metal, sobre este mundo en el que nosotros vivimos muy encerrados y muy contentos. Ahorita mencionamos una muchacha bonita, vamos a mencionar otra muchacha bonita. ¿Cómo es la historia del Instituto Miguel de Unamuno? Bueno, ese pues fue un colegio donde yo estudié un año. Allá pues tenía un gran amigo, él no era metalero, él era rapero, pero compartíamos muchas cosas. Y alguna vez entonces, saliendo con él por ahí, me presentó a una amiga de él. Pues entre la amiga de él y yo hubo como magia, como chispa. Tristemente pues nunca pasó nada por asuntos personales de ella. Ella tuvo que salir muy rápido de Colombia. Pero ella no sé de dónde sacó la información, supo pues que me gustaba el metal, tal vez pues amigo mío tratando de vender la idea de este prospecto de novio. Ella me regaló un cassette que por un lado tenía parte de un concierto y por el otro lado tenía parte de otro concierto. Entonces en el lado B estaba el I Want Out de Helloween, pues el I Want Out en vivo, y por el lado A había parte de una banda que se llama Saint. Saint es una banda de heavy metal que podemos decir se parece mucho a los inicios de Judas Priest, pero cristiana. El concierto se llama Too Late for Living. Yo le perdí pues la pista a esta joven, yo quedé como frustrado en la vida con eso, pero quedó el cassette, ¿cierto? Que además pues me generaba no solamente ese vínculo emocional con la persona que me lo regala, sino que la música es muy buena, ¿cierto? Hay un manejo de guitarras tremendamente virtuoso. Ahí está entonces. Yo lo conseguí por eBay. Yo no sé cómo fue que me acordé de ellos, pues porque esto no suena en ninguna parte. En ninguna parte suena Saint. Ni siquiera cuando yo era usuario de SiriusXM lo ponían. Yo me acordé, fue madre Saint. Entonces lo busqué, lo rastreé, lo encontré y aquí me lo mandaron. Creo que es una edición rusa. Otra vez hablamos de las reediciones porque pues, es un grupo un poco conocido con pocas ediciones de un disco, es difícil de encontrar. Ese fue uno que me dio mucha alegría cuando llegó. Y lo único malo que tiene este disco es que es muy cortico, dura como 20 minutos no más. Entonces es muy buena música, pero dura muy poco. Entonces, mientras vos estás contando
otra historia, yo voy a buscar unos discos allá atrás. Seguí contándole Listo. a nuestros oyentes. Bueno, hablando de esos fantasmas, y como pues dije en un principio, tratamos de hacerlo en orden cronológico, pero no es muy fácil. Me voy a devolver entonces a esa época de cuando estábamos en el colegio. Habíamos contado en un programa anterior que ese amigo que nos prestaba los discos logró en las fiestas de la unidad residencial en que él habitaba filtrar un cassette de la banda Onslaught. Entonces ese cassette era el The Force. Y como eso es grabado artesanalmente, se compraban en lo que aquí se llama el San Alejo. San Alejo son como unas ferias mensuales que se hacen donde se venden artesanías. Originalmente es para vender artesanías y cosas hechas a mano, y ahora venden cualquier cosa ahí. Pues lo importante es que son como unos kiosquitos, unos toldos donde cada vendedor ofrece lo suyo. Entonces quedamos también fascinados con Onslaught, que es una banda de thrash británica. Y como el The Force que él tenía, el The Force era la versión EP, eran como 4 canciones nomás, habían rellenado con parte del primer disco llamado Power From Hell, y durante muchos años estuvimos buscando ese Power From Hell, que también por una reedición, esto originalmente pues no había salido en CD, logramos conseguir este, ¿cierto? Y de hecho no solamente el Power From Hell, pues Onslaught es una banda, como pasa con muchas de las que vamos a comentar aquí, que si bien no tiene la discografía más extensa, lo poco que tiene es de alta potencia, es una discografía intensa, ¿cierto? Que no solamente están guardados aquí atrás en este mueble que está a mis espaldas, también conseguimos, digo porque yo los compré y le mandé uno Aquí voy a mostrar el mío, eso, el que vos me mandaste. ayudarse. ¿Ese cuál es? The Force. Esa es una reedición también pues del The Force. Sí hay muchas más versiones, tal vez el disco más popular de Onslaught, pero esa es una reedición que hizo Nice Rocket, creo que se llama, siempre se me olvida. Sí, Nice Rocket, que es el guitarrista, ellos mandan a producir una versión china del disco, con bonus tracks y con otras cosas, además autografiado por la banda, y viene con una pajuela, un plectro, una púa, un pick, ¿cierto? Entonces son detalles coquetos debajo, que vienen con los, es una pajuela los debajo. discos. Aprovecho y la voy a sacar de aquí del disco y lo voy a poner con mi colección de pajuelas, porque ya se me ha caído en el carro varias veces la pajuelita. Bueno, siga usted, hermano, con otra. Bueno, hay otro, hace muchos años, en los años de la universidad, un amigo de nosotros que era uno de los metaleros insignias de Medellín. A él le dio por cambiar de fase y ya estaba muy metido en la onda de Soda Stereo. Entonces una vez que estábamos en la casa de él por cualquier circunstancia, me imagino que fuimos a comer huevo revuelto con pimentón. Él dijo, no, venga, que es que yo ya tengo aquí unas cosas que me gustan, pero ya me aburrí de eso, entonces se las voy a regalar, que ustedes, yo sé que les va a gustar. Entonces a mí me regaló una camiseta de Judas Priest, la de Run Me Down. A Calvaria le regaló un disquito de Pungent Stench, que es un grupo de death metal o grindcore, pues ahí está como navega entre los dos mundos. Y a mí me regaló una cosa que digamos que lo miraba como por encima del hombro, porque es que este es un disquito que no tiene como muy buena, no fue hecho con mucho presupuesto, que digamos, es un disco cuya carátula es de papel, ¿no? Esta carátula es de papel, se dobla muy fácil, no es de cartón sólido, y el disco tampoco es muy sólido, que digamos. Este es el disco, se llama un flex disc, y la banda se llama Incest. Vamos a mostrar otra vez. Se llama Incest, es una banda japonesa. ¿Qué toca esta gente? Es como hardcore. Y bueno, nosotros con ese oído tan crudo que teníamos en la época tampoco lo apreciábamos mucho, que digamos. Porque la apariencia del disco pues no es muy rimbombante, muy fancy, muy elegante. Pero ya con los años yo le cogí aprecio cuando empecé a entender más otros estilos musicales, y luego le cogí mucho más aprecio cuando lo vi en la base de datos de Discogs, que es un disco que está muy bien evaluado, muy bien valorado,
Y entonces este no es un fantasma, pero es una cosa que nos llegó a nuestras manos y resultó ser un tesoro. Entonces esa es la historia con Incest. Y hablando de tesoros, volvemos a la historia de la caja que se robaron. Hasta 1990 y algo yo tenía la discografía completa de Aria, ya no la tengo. Ya se fue y pues eso sí, para mí es uno de los grandes fantasmas en este momento. Y no solamente pues que discografía completa hasta entonces, yo estuve metiendo a Discogs se convierte en una gran referencia para saber qué hay, qué falta y cuánto falta en términos pues del precio comercial. Pues lo que era completo ya es la tercera parte, ellos tienen ya alrededor de 20 producciones, sin hablar pues de otro montón de cosas, bootlegs y recopilaciones que sacan por ahí. Yo sí pues, gracias a otro amigo que también le gusta mucho, y ese gusto pues que desarrollamos por las bandas viene gracias al contacto directo con Mauricio Montoya Bull Metal. Él fue el primero que nos prestó Aria, conocimos eso por ahí. Es conocido popularmente como el Iron Maiden ruso, para que la gente se haga una idea de cómo suena. Muy buena banda. Entonces yo sí tengo 2, 4, 6, 8 discos que han sido siempre conseguidos a través de un amigo con el que pues compartíamos esa fascinación por las bandas del bloque soviético. Y pues rastreándolo es también muy complicado seguir consiguiendo porque si bien el disco a veces está a un precio asequible, el envío sale venenoso, como decimos aquí en Colombia. Entonces, en lugar de uno pagar, digamos, 5 euros por un disco y 30 euros de envío, uno dice, no, pues no vale la pena, yo más bien compro otra cosa más económica que también estoy buscando. Entonces son fantasmas que se van alargando y se van engordando a través del tiempo. Y también hay otros, no solamente, y supongo que también pasa en otros países, en México, en Bolivia, en Venezuela, también pasará que hay bandas locales que se convierten en tesoros. Por ejemplo, esta que tengo acá, como lo mencionamos en nuestro episodio número 3, el primer concierto, yo creo que mostramos el disco también, estamos hablando de Perseo. Era una banda de heavy metal de Medellín, muy buenos. Y este disquito, que fue el que compramos en ese entonces, también se ha convertido en una joya para los coleccionistas y sobre todo a los seguidores del metal colombiano. Este disco yo lo aprecio mucho, es de las cosas más bacanas que yo tengo en mi colección. Algún día tal vez hablaremos sobre sencillos y en esa oportunidad tal vez hablaremos de un montón de sencillos que yo tengo que son Flex Disc, que venían con una revista que se llama Decibel Magazine. Pero bueno, ese fue Perseo. ¿Cuál era la otra banda de la cual hay un tesoro por ahí? Bueno, de una banda de Medellín. De esa época, pues, digamos, la última parte de los 80s y los 90s, que se hizo más famosa después con otro concepto, pues está Equimosis. Este que estoy mostrando aquí es también reedición, no es el original, el First Press, como se dice comercialmente. Y ese First Press, por ejemplo, lo tuvimos en nuestras manos y de puros pendejos, pues, lo dejamos pasar. Pasó, no, qué pelle, y lo entregamos a otro, pues, para que alguien se quedara con él. Hay un amigo también de hace muchos años que tiene ese First Press y tiene otro montón de discos de primera producción, que a veces cuando salíamos por ahí yo lo veía ya medio alicorado, le decía, ay, véndeme tal disco. Yo tratando de ser el diablito aquí, convenciéndolo pues de que hiciera lo indebido, hey, véndeme tal disco, hey, ¿cuánto me das este disco? Hey, que no sé qué. Y nunca lo convencí de vendérmelo. Pero gracias a Psychophony Records, o Psychophony Producciones, no me acuerdo bien cuál es el nombre de ellos. Ellos son, digamos, una empresa colombiana que se ha dedicado a rescatar, a recuperar y a reeditar mucha de esa producción de metal colombiano, ¿cierto? Lo que salió originalmente en cassettes o en discos pues de estos formatos, ellos lo reeditan, ya sea en formato vinilo o en formato digital, y también están sacando ya otra vez cassette. Entonces esta versión de este disco de Equimosis, que es el primer sencillo, aquí Juanes ni siquiera cantaba, aquí el vocalista era otra persona, Juanes era en la guitarra, ellos tocaban thrash, ¿cierto? Lo que Joars y yo llamamos lo bueno de Equimosis. ¿Por qué lo bueno de Equimosis? Porque después hubo algunos giros comerciales donde, incorporando otros músicos, pues tremendamente talentosos también,
cambian de tocar thrash metal a tocar un tropipop, una cosa extraña ahí, pues. No, y también por lo que mencionaste, hablando de Celtic Frost y de Black Sabbath, porque las casas disqueras presionan a los músicos y en ese caso, en esa época en Medellín, a todas las bandas de rock que estaban grabando con codiscos, ve, mete ahí unas congas. Y a todos le metieron congas, ve, un coro femenino, y entonces congas y muchachas, y luego que una flauta, que un acordeón. Entonces se tropipopearon toda la música rock en Colombia prácticamente. Sí. Así, eso es una de las razones. Dale vos con otro tuyo. A ver, ¿qué más hay por ahí? Sí, señor, esta es una belleza. Resulta que hace muchos años, muchísimos años, fuimos con nuestro gran amigo Ricardo Gómez, quien fue por breve tiempo el baterista de Catapulta. Fuimos a comprar música a una ciudad vecina de Medellín que se llama Envigado. Y allá había solamente, para nuestro ojo, 2 discos. Y esos 2 discos los compramos porque ya habíamos aprendido la lección con The Years of Decay. Si no lo compramos ya, eso no lo volvemos a ver nunca. Y así fue, lo compramos ya y no lo volvimos a ver nunca. Se trata de WW3, una banda que en algún momento hablaremos. Es un excelente hard rock. Y la otra banda que compramos ese día es Samhain. Samhain es la banda intermedia entre Misfits y Danzig, que ya eso deja de ser punk, no es hard rock, es una cosa extraña. Y compramos un disco que se llama November Coming Fire. Cuando nosotros hacemos esa separación de música, una de las cosas que a mí me dolió mucho fue deshacerme de Samhain, porque yo me quedé con Danzig y Calvaria quedó con Samhain, con ese único disco que teníamos. Que también porque me lo robaron. En esa época solamente teníamos, ¿te lo robaron? Sí, no está. Solamente teníamos 2 de Danzig y este de Samhain. Pero yo años más tarde logré encontrar esta caja, que es un box set que contiene toda la discografía de Samhain. Aquí atrás están los 5 disquitos que ellos sacaron. Hay 2 que tienen buen sonido, los otros sí es pues pura chatarra de garaje. Entonces voy a mostrar, si logro abrir la caja, que hay ahí. Esa caja además pues que trae los discos, vamos a mostrarlos todos juntos. Los trae así en esta presentación, en cartoncito, que ya está muy de moda sacar las cosas en cartoncito porque es muy barato el cartoncito. Todos los discos de Metallica, de Black Sabbath, de AC/DC, los están sacando así. Megadeth ya empezó a sacar discos así también. Entonces los discos trae un concierto en VHS, que yo nunca lo he podido ver, porque cuando yo conseguí esta aquí caja, en mi casa. Aquí tengo VHS. Cuando yo conseguí esta caja yo ya no tenía VHS. Trae las letras de las canciones en un formato supremamente incómodo. Este es el formato de las letras de las canciones con fotos, que es muy incómodo. Eso cuando uno mueve las páginas traquea, me hace que se va a despegar. Y trae, que me parece que es de las cosas más interesantes de esta caja, una historieta. Volviendo a lo que hablamos de la camiseta del disco, miren que la tipografía es más o menos como la misma idea. Y aquí surge en esta historieta, si ven acá, aquí es donde se inventa, donde aparece este monstruo que se convierte más adelante en la insignia de la agrupación de Glenn Danzig. Que también tiene un nombre propio, pues. Caja. Tiene un nombre particular. ¿Cómo? Que ese muñeco, pues esa bestia de cachos también tiene su nombre propio, pues. Sí tiene su nombre, pero yo no recuerdo. Por ejemplo, el Misfits se llama The Crimson Ghost. Que es de una película. Esa calavera, exactamente, también es sacado de una película. Todo lo de ellos es inspirado en ese terror serie B. Yo voy a aprovechar para que la gente que nos acompaña en este episodio nos haga comentarios primero de esos discos que consideran fantasmas. O sea que, hombre, llevo toda la vida buscando el disco de boleros de Amparo Grisales y no he podido comprarlo. Yo lo tengo, no mentira. No el caso pues tal cual de Amparo Grisales, sino dentro del metal y del rock. Hombre, yo estoy buscando ese disco
Hay mucha gente, por ejemplo, que sigue en lo que sea por conseguir el concierto de Woodstock, el original, ¿cierto? Yo necesito esa versión. Hay gente que solamente colecciona esos discos. Y también a que nos comenten, a que nos ayuden. Ahora se me ocurre el tema, debíamos hacer un episodio de eso, de las mascotas de las bandas, ¿cierto? ¿Cómo se llama el de Black Sabbath, que Sí, no me señor. acordé? Y cómo se llama el de Samhain, que luego es el de Danzig, que tampoco nos acordamos del nombre. Como, por ejemplo, Eddie, el de Iron Maiden, O Vic. Vic, el de Megadeth, yo no sé, y el de Metallica que ellos usaron hace muchos años, solamente para dos discos. Pero Bueno, continuemos con dejémoslo para otro episodio, que eso nos da sí, para continuemos con este tema, no nos salgamos de los discos Listo. fantasmas. Bueno, a ver qué otros fantasmas son hemos matado. Otra cosa. Bueno, no sé, vengo con varios yo. Sí. Resulta que también en un cassette nos llegó hace muchos años, un primo de Nueva York nos fue a visitar a Colombia y él ya estaba enterado que nos gustaba la música con distorsión. Entonces nos llevó en un cassette grabado, un cassette de cromo muy bien grabado, seguramente en un equipo Philips de los gigantes con los que nosotros soñábamos. Nos dice, vea, este es el grupo de un amigo mío que se llama Blispir. ¿Cómo así que se llama así? No, el amigo se llama Luis Gasparro, pero la banda se llama Blispir. Y él toca la batería ahí. Entonces yo se los traigo a ver si les gusta. Entonces lo oímos. Y eso fue, yo me pongo como en la misma situación que cuando conocimos Circus of Power. Fue como más o menos la misma sensación musical. Y era un concierto. Y Calvaria y yo estuvimos andando todos los almacenes de música preguntando, anótemelo por favor, mándelo a pedir, pidiendo Blispir, y nadie sabía qué era eso nunca apareció porque era una banda pequeña que creo que grabaron con un sello independiente. No señor, Epic, imagínense. Y nunca, pero ya años más tarde, cuando pues ya empiezo yo a hacer transacciones por eBay, me lo conseguí el Blispir Live, que vamos a poner el vínculo, no sé si a un concierto o a una canción muy particular de la cual existe el video en YouTube que se llama Sonic Glory. Es tremenda banda, tremenda banda. Blispir no duró mucho. Años más tarde, Luis Gasparro, el baterista de la banda, amigo de nuestro primo, fundó otra banda que se llama Supervillain, que también cuando estuve de visita en Nueva York me invitaron a un ensayo y de ahí salí yo con 2 discos autografiados. Ellos me los regalaron. Excelente banda también, pero Supervillain no hace parte del tema de los fantasmas. Volviendo un poco a los fantasmas nacionales, este no es tanto fantasma, sino que lo quiero destacar. Es una banda bogotana de death metal. El disco es muy difícil de conseguir. Y si ustedes miran en la base de datos de Discogs, así como Incest, este disco aparece con un valor comercial de transacción muy alto. Estoy hablando de la banda bogotana Killcrops y el disco Llave Karma. ¿Y por qué quiero destacar este disco? Decimos que son las historias personales de dos gemelos metaleros para metaleros, pues este disco para mí en algunas ocasiones ha sido apoyo porque hay una canción en especial que se llama Infiel a dos mentiras. Cuando yo he estado en situaciones muy adversas, esa canción me recuerda que uno puede salir adelante y bueno, he salido adelante, aquí estoy, yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Vamos a poner el vínculo de Killcrops también ahí para que ustedes conozcan esta banda si no han tenido la oportunidad. Y otra banda nacional, yo diría que en este momento es una de las bandas colombianas con mayor proyección, es Masacre de Medellín, pioneros del death metal, del brutal death metal, en Medellín y en Colombia. Esta es la primera edición del disco Requiem, que es importante, pues como has mencionado, es la edición original, la primera impresión de ese disco, con Osmos Production, que es una casa disquera francesa. Y a este le tenemos cariño especial porque aquí trabajó y grabó nuestro amigo Mauricio Montoya, y es de los pocos registros que tenemos con su participación. También vamos a poner vínculo ahí de la agrupación Masacre. Espérate, ese disco
pues además de ser el primer disco de Masacre, se ha convertido también en un disco de culto, y esos que hay que tener en una colección de metal, no para nosotros, sino para mucho metalero en el mundo. Entonces también ha sido reeditado diversas veces. Yo Sí, tengo, inclusive ellos sacaron unos vinilos muy bonitos, sí, con el acabado en humo y con manchitas negras, pues unas cosas muy bacanas. sí, yo de ese Requiem tengo dos reediciones en CD diferentes. Una de ellas, que es interesante, es el Requiem tal cual, que es, digamos, ese máster sacado de la versión de Osmos Records, y una regrabación del mismo Requiem, ¿cierto? Ya con otra calidad, con otra tecnología, suena tremendamente potente. Pero como dije ahorita, hay gente que no le gustan esas regrabaciones o reproducciones, que porque le quitan la magia pues al original, no, que es Mm. mejor como sonaba el otro, ¿cierto? Es muy respetable todo eso. Pero la primera reedición que yo me compré, de hecho, además, pues a mí me gusta no comprarlo en cualquier lugar, sino que yo pues le pregunto a Alex Oquendo, que es el vocalista de la banda: Alex, ve, ¿tenés tal disco? ¿O cuáles tenés de Masacre? Ah, me llegó este. Entonces yo voy al estudio de tatuajes de él y le compro directamente. Entonces el primero que yo compré vino en esta presentación, esto es una caja ecológica de cartón corrugado con una impresión en screen, donde aparece pues una adaptación de la carátula del Requiem diciendo que es café especial 666% colombiano. Espérate, mostremos las dos carátulas al mismo tiempo para que nuestros seguidores comparen las dos carátulas. Ahí está, ¿cierto? Entonces, dice que estos son 250 gramos de café, y abajo pues está la especificación de lo que contiene. ¿Qué contiene esta cajita? Pues vos mostraste la de Sangen, yo muestro la de Masacre, ¿cierto? Hágale pues. Está entonces la bolsa de café, no he querido destaparla, todavía huele muy rico, es un café pues de alta calidad artesanal, también pues con su adhesivo personalizado de Masacre, especificando pues que se trata del café 666% colombiano, edición limitada. Viene entonces en el fondo de la caja una serie de postales y de stickers de Masacre y otras bandas pues aliadas de Masacre y de los músicos de la banda. Trae este pocillito pues, con un sticker. Este sticker viene como 3 o 4 en la caja para que uno los ponga en el carro o donde considere pues que los va a lucir. Y este vasito que ni siquiera pues lo he estrenado ni lo pienso hacer, para tomarse el café 666% colombiano. Entonces son detalles bacanos donde las bandas hacen sus grandes esfuerzos para satisfacer un público exigente, ¿cierto? Hay mucho metalero muy exigente que si no es de tal manera entonces no compra. Pero lo importante es comprar la música en formato físico de las bandas, sin menospreciar las plataformas, pues este es realmente, Y en lo posible comprársela a los artistas. exacto, este es el mercado que hay que sostener. Entonces este es un fantasma que ya hemos matado, y yo lo he matado ya 2 veces. Y conmigo tres. Ese fue uno. Sí, porque vale decir que este Requiem, yo no lo conseguí en la época en que salió el Requiem. Yo lo encontré años después. Fantasma suyo. Bueno, ya está circulando un short donde yo hablo detalles de este disco, y el fantasma es una banda australiana de thrash que conocimos por allá en esa época del colegio, que hablamos en el segundo episodio, que hacíamos intercambio de música entre clase y clase, y un compañero nos prestó este disco. Digo nos prestó no solamente a ayudarse y a mí, sino que fue un préstamo muy extraño porque éramos como 4 o 5 compañeros con ganas de, no, préstamelo a mí, no, que préstamelo a mí. Entonces muy inteligente el dueño del disco dijo: yo se los presto a todos, pero me lo traen mañana. Entonces nos tocó irnos con ese amigo que era el que compraba y nos prestaba música, y otros 2 que no eran tan amigos de nosotros, eran más amigos del dueño del disco. Nos fuimos todos para la casa a escuchar el Mayhemic Destruction. Es el primer disco de Mortal Sin. Nos pareció brutal, además que tiene una característica, y es que todas las canciones son diferentes, no tienen como una línea sonora muy similar, como decir AC/DC por ejemplo, o Creator, hablando pues del thrash, sino que todas las canciones tenían su aspecto particular y diferenciador. Nos pareció maravilloso. Años después conseguí la versión colombiana en acetato,
Yo hice una versión digital, así como le mostré ahorita el Eternal Idol de Black Sabbath en la casa, yo artesanalmente me hice mi copia. Y este año, hace poco, logré pues hacerme a una reedición, es muy importante las reediciones brasileñas, donde pues hay que anotar que la carátula que estamos viendo aquí es la original carátula australiana. La que tenemos, por ejemplo, en el vinilo colombiano y la que circula más fácil en otros mercados es una versión, entre comillas, occidental, con otra gárgola y otro diseño. De hecho, anoche estaba oyendo el mensaje de Héctor, que es quien me hizo el tatuaje, y quien mostramos una foto tocando él la guitarra y yo el bajo años atrás. Él me decía, ve hombre, sí, está muy bacano ese disco que mencionaste en el short y ya lo encargué, ¿cierto? Entonces yo además pues comparto las ganas de que tengamos esta versión que pues es el disco original más 2, 4, 6 bonus tracks en vivo del disco que salió después. Entonces vea, Yuval ya también lo encargó. Cuando salió el short yo dije, no, pues cómo así que yo me voy a quedar sin el disco, ya también lo encargué, se supone que está en camino, vamos a ver cuánto llega, en cuándo llega. Bueno, después de Mortal Sin, tenés otro por ahí. Bueno, ya pues Yuval sí había mencionado a un amigo que alguna vez le dio por heredarnos cosas, estamos en la casa de él ahí, ni siquiera tomando cerveza, yo creo que la mamá nos llevó juguito de mora o alguna cosa así, era muy zanahorio el momento. Pero después, como seguimos siendo amigos, compañeros de la universidad, alguna vez haciendo un trabajo con él, y él, para pagarme un favor que yo le hice, más adelante hablaremos de cuando fuimos roadies, nosotros fuimos roadies de la banda en que estuvo él, pues a mí me nació ayudarlo y socorrerlo en un momento. Y me dijo, hermano, yo no tengo con qué pagarle eso, pero vea, llévese. Entonces ese llévese de él fue que me entrega este disco. Ahí me disculpan la bolsa, pero esa es la bolsa original que lleva rodando yo no sé cuántas décadas, ¿cierto? Que es el primer disco de Reencarnación, una de esas bandas que mencionamos también alguna vez con una camiseta que yo portaba, que llamaron aquí el Ultra Metal, ¿cierto? Entonces él me entrega este disco como agradecimiento al favor que yo le hice. Y este otro que está acá. Ah, no, pero ese no nos lo entregó él, ese lo compraste vos directamente en un concierto, ese no fue heredado. Y hace poco logré yo pues hacerlo autografiar por Víctor Raúl Jaramillo, conocido como Piolín, que es el líder de la banda. Ahora solamente vocalista, en aquel entonces también tocaba la guitarra. Y en ese agradecimiento de este gran amigo, me entrega también este sencillo de Parabellum, también de esa escuela del ultra metal, que trae dos temas, Madre Muerte y Engendro 666. Este también, primera edición, que son unos tesoros. Esta es la camiseta que yo tenía ese día, ¿cierto? Entonces aquí está, no el estampado en screen, sino la ilustración original, que como les contaba es sobre una lámina, sobre una impresión en tinta negra. Se hace un retoque con rapidógrafo y queda esa imagen macabra pues que todavía escandaliza a muchos. Ahí están unos fantasmas que se atesoran bastante. Sí, este que va a mostrar, el que viene enseguida, no es fantasma para mí, pero es fantasma para muchos metaleros en Colombia. Es una banda que nosotros seguimos desde su nacimiento. Es más, la banda la seguimos desde antes de nacer, desde que algunos de esos músicos hacían parte de otras bandas. Por ejemplo, cuando hacían colaboraciones con Eutanasia, y luego se convierte en Tenebrarum, porque el bajista pasa a Tenebrarum y ya David Rivera pues lo recluta. Y es este disco, es el segundo disco, el segundo CD que sacaron ellos, que se llama Blood and Tears. Este disco es importante porque hasta hace muy poco no había existencias del disco. Psychophony Records sacó una edición de lujo, pero está la edición original, que un dato importante es que la ilustración que ven acá, esta no es la ilustración completa, esto es un detalle de un óleo, que ese óleo lo tiene David Rivera en su casa. Él lo tiene y muestra muy gráficamente la situación por la cual Tenebrarum compone la música que compone, y es la violencia de Medellín. Entonces quiero compartir la posesión de ese disco. Vamos a poner otra vez, a repetir, va a estar el link de las bandas que hemos mencionado,
para que los que no conocen pues tengan la oportunidad, y si no tienen los discos pues ahí está la oportunidad para conocerlos. Vamos a hacer un esfuerzo con estos links y es de poner el disco completo si existe en YouTube. Eso es pues la breve historia con Tenebrarum, porque de Tenebrarum vamos a hablar en otra ocasión y vamos a hablar bastante. Bueno, ahorita, o empezamos, mejor dicho, este episodio hablando de un concierto bootleg de Mercyful Fate. Y en esa búsqueda, por uno querer conocer, uno se entera pues que las bandas son como una familia, tienen su árbol genealógico, donde hay, digamos, papá y mamá que son los fundadores, reclutan a el vocalista de esta banda resulta que también es vocalista de la otra, y así, ¿cierto? Y en esa búsqueda por conocer a Mercyful Fate y King Diamond, pues me entero, no me acuerdo a través de qué fuente, eso ya estando pues estudiando el pregrado en la universidad, que antes de Mercyful Fate, Michael Denner y Hank Sherman, que son los dos guitarristas líderes de Mercyful Fate, tuvieron una banda llamada Bratz, que ni siquiera logré conseguir en cassette pirata, pues era muy difícil. Pero uno veía por ahí cosas en internet, cuando el internet pues no era lo masivo que es ahora, y pedacitos. Y ese amigo con quien logré conseguirme los discos de Aria, alguna vez pues en sus estadías en Estados Unidos, no me acuerdo cómo fue el contacto, la comunicación fue pues bien difícil, me logró contactar y me dijo, hermano, aquí en tal almacén de tal ciudad está el disco de Bratz. Y yo, ¿cómo así que el disco de Bratz? Sí, sacaron eso en CD, ¿se lo compro o no? Y yo, hermano, hágale, yo le pago cuando llegue. Entonces él desde por allá me logró contar, ahí está el precio en dólares, no me acuerdo de qué año, entonces miren que son $25 de aquel entonces, sigue siendo bastante Caro, cierto. caro. Entonces está bien elevado el precio, y esto no estamos hablando del año pasado ni de hace 2 años, sino hace mucho, ¿cierto? Empezando este siglo. Pero por fin se logra conseguir el disco de Bratz de 1980. Esta es una de esas versiones. Hay varias versiones de esta grabación que inclusive le ponen otros nombres, tratan de conservar la misma imagen de carátula, pues que son ellos ahí en una sola tinta. Pues el brillo no deja ver muy bien, pero algo se entiende. Ese QR no lleva a ninguna parte, ese QR no, ese código de barras, es decorativo nomás. Pero entonces esta versión muy costosa en su momento, sin embargo, pues uno busca en Discogs y no es tan caro ahora, ¿cierto? De pronto, con tantas reediciones, ha perdido de pronto la alta demanda. Y de la mano de entonces uno sigue consultando con los amigos, con internet, con fuentes de información, también que se consideraba mito urbano que King Diamond antes de Mercyful Fate tuvo otro grupo, ¿cierto? De ese sí logré conseguir alguna vez un cassette muy mal grabado, con mucho hiss. Hiss es un ruido que suena en la cinta por la mala grabación, ¿cierto? Por la saturación del sonido y por la pérdida de calidad. Y este sí comprado por internet, no me acuerdo si por CD Universe o por una de esas ventas comerciales online antes de Amazon. Amazon pues no era tan fuerte todavía. Logré conseguirme el King Diamond and Black Rose, así lo pusieron, aunque no es King Diamond todavía, ojo, o sea, esto no existía cuando salió la grabación, simplemente se autoriza sacar al mercado ese mismo cassette que yo tenía, ¿cierto? El sonido lo limpian un poquitín para sacar un ensayo. Esto ni siquiera es un disco, es un ensayo de la banda Black Rose, porque Black Rose nunca grabó nada. Entonces ahí se aprecia arriba hacia el centro King Diamond con sus primeros maquillajes y el resto de músicos, que dice el mismo King Diamond que es muy influenciado por Deep Purple. Es muy poquito lo que yo lo oigo de Deep Purple, pero es una curiosidad, es un disco interesante. Y esto dice que es 20 años atrás, y pues no alcanzo a leer la fecha. Ahí invitamos pues a quienes nos están viendo para que nos ayuden a definir, bueno, realmente cuándo salió al mercado este disco, que reitero, no es de King Diamond, sino que le ponen la marca King Diamond porque es quien, digamos, autoriza comercialmente la producción a la venta y se usa como gancho comercial. Si lo sacan como Black Rose solo, seguramente nadie lo compra pues porque no saben de qué trata. Empezando por el nombre pues no es muy atractivo, no es muy metalero tampoco Black Rose. Sí. Pero además que muchos lo compraron. Es posible, si con el nombre de Rosa Negra, eso le suena gótico, sí, romántico, tristongo, entonces puede ser. Y la música no es que sea gótica, romántica, tristonga, no, es
De hecho hay canciones muy festivas, muy alegres ahí en ese disco. Otro, por ejemplo, de los que conocimos en esos cassettes comprados en los Analejos, y no comprado por nosotros, sino ese amigo con el que íbamos al San Alejo, él siempre salía con 1 o 2 cassettes. Ah, y espérate, me acordé, cuando compramos los discos de W3 y de Samhain, yo me traje también uno que no es Fantasma porque ni siquiera sabía que eso existía, de hecho lo compré con desconfianza, compré el Prime Evil de Venom. Ah, Porque sí, pues señor. la carátula es Sí, un dibujito señor. así en líneas y el logo es distinto. Y cuando empezamos a Sí, sí, sí. escucharlo, pues nos sonó muy distinto. Claro, Venom ya estaba con un vocalista distinto, había salido Cronos y entra Tony Dolan, Demolition Man, a hacer el bajo y la voz. Y a mí particularmente, con el respeto pues de los que aman a Venom, me gustan más los discos con Tony Dolan que con Cronos. Ese también lo compramos ese día. Devolviendo al cuento de los cassettes, Sí. uno de esos fue el de Coroner, ¿cierto? El Coroner Rip, que es el primer disco de una banda suiza brutalmente buena, que pues como anécdota, en la casa de nuestra abuela materna, que en paz descanse, una mujer muy templada, con mucha disciplina, nos regañaba porque estábamos oyendo ese ruido. Bájenle a esa música, ¿qué es eso tan maluco? Ponga su pasito, pongan mejor una cosa que nos guste a todos. Entonces Yubarsi y yo nos miramos así con ese Gemini Power, ¿cierto? Ese poder mental que dice la gente que tenemos, eso es pura caspa, pero ahí coincidimos, pensamos en lo mismo. Habíamos contado en un programa anterior que andábamos con unas cajas llenas de cassette, andábamos con eso para arriba y para abajo. Entonces uno de los dos sacó el cassette de Coroner y lo puso en el equipo de sonido de mi abuelita, que era una cosa así grande, con mesa y todo, Un venía el Fisher. equipo, un Marca Fisher, Fisher. marca Fisher, y empieza a sonar la introducción del disco, que es como con un piano ahí atmosférico, plin, 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 plin. Entonces mi abuelita como que se sentó con, eso sí, muy bien, esa música sí está buena. Ella con su tintico ahí alabando que le habíamos dado gusto, que le habíamos obedecido cuando arranca esa guitarra toda mierda. Le tocó que se calla y nosotros, de abuelita, esa es la música que le pusimos. No podemos poner el cassette completo, pues porque había que mantener una atmósfera amigable en Sí, casa la ajena, convivencia. además, pero ese fue un fantasma durante muchos años, ¿cierto? Y para mí Coroner, o sea, este también lo compré relativamente hace poco, también por uno de esos contactos directos que encuentra uno en Facebook, gente que tiene su tienda en Facebook y por ahí lo logré conseguir. Sin embargo, el resto de discos de Coroner siguen siendo para mí fantasmas porque es muy escaso, suele ser costoso y no salen Ahí muchas están. copias, pues. Ahí tengo yo Green, No Color. Y me faltan dos. Me faltan Mental Vortex Y el nuevo, y Punishment for Decadence de los viejos. Y no, Punishment for Decadence yo lo tengo en CD. Y me falta el disco nuevo. Es más, conté ahorita que fue a preguntar a ese almacén por el disco de Testament. También pregunté por el de Coroner y no lo tienen en la base de datos. Me dice la persona que atiende. De Coroner solamente me sale una serie animada. Yo, no, hermano. Olvídese pues. Entonces ese va a tocar Amazonazo. Ese va a tocar por Amazon. o por Por Discogs. Amazon también me va a tocar conseguir el de Dark Angel. Que usted tiene historia con Dark Angel. Bueno, con Dark Angel, aunque no, sí, por aquí lo tengo a la mano. No lo saqué, ¿y por qué? Pero bueno, de Dark Angel ¿Sabe también. por qué? Porque porque ese disco lo tengo yo. Y lo tengo ahí atrás. Es el Darkness Descends. El Darkness Descends es el primer disco que conocimos de Dark Angel, es también un thrash muy frenético. A mí siempre me ha impresionado la velocidad con que tocan y sobre todo la extensión de las canciones, ¿cierto? Son más largas de lo normal dentro de ese género. Ese no lo he podido conseguir, pero sí tengo el Live Scars, que es una versión en vivo. Aquí pues en este mueble está guardado el CD. Y otro, se me olvida de la discografía de Archangel, otro disquito, pero no he podido conseguirme el Darkness Es Descends. un concierto. El otro disco que no te acuerdas es un No, concierto. ese es el que tengo, pero tengo otro, además de ese. Ellos tienen pues una discografía Bueno, muy pequeña también. a ellos los vi hace poco en un episodio anterior. Luzco la camiseta de esa gira. Y Dark Angel ha sido un grupo que ha tenido, como se dice en inglés, hiatus, o sea, periodos muertos donde no hay actividad ni de conciertos, ni de grabaciones, ni nada. Pero ellos volvieron a reunirse. Por desgracia, el guitarrista líder murió hace años.
Pero en este momento quien ocupa la posición de la guitarra líder es la esposa de Jim Hoglan, el baterista de la banda. Excelente trabajo, tocan excelente como suenan los discos. Y hablando de fallecidos y de muerte, otro fantasma, este sí fue durante muchos años, en la época del colegio, que ya ustedes saben, ya quienes han visto varios de nuestros episodios saben que nosotros intercambiábamos música entre clase y clase. Alguna vez un compañero que hacía parte de otro parche llegó con un disco, igual, la misma frase que hemos dicho todo el tiempo, que no tenía nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver. No se parecía a los discos de Poison ni a los de Bon Jovi, no se parecía a los discos de Metallica. Estaba hablando de la estética de la carátula. ¿Por qué hablo de la estética de la carátula? Porque es que este hijo de madre no nos lo prestó. Como nosotros no hacíamos parte del parche, lo vimos pasar así, se lo prestó a Monini, Monini sí lo vio, se lo llevó para la casa, Monini nos mostró el disco y nos quedamos con ganas de conocer esa banda, que la conocemos años más tarde y nosotros, ay, hijo de madre, ¿y cómo es que tuvimos ese disco en las manos y no nos lo prestaron? Estamos hablando de Death y del segundo trabajo de Death, que es Leprosy. Esto es una reedición, el Leprosy de Death, que yo lo adquirí aquí en Montreal. Y cuando conseguimos esto, pues cuando lo conseguí, para mí fue un gran logro porque es otro super fantasma. Vamos a ver si este es... Ah, no, este es negro, este no es una edición roja. Hay uno que es rojo. Este para mí es uno de los grandes fantasmas y es una de las bandas que a mí más me gustan. Y pues yo no sé si Monini, que lo escuchó en esa época, quedó con las ganas de seguir oyendo y compró el disco. Yo no creo. Si de pronto Monini nos está viendo, ponga el comentario. Muy bien. El mío, por ejemplo, que lo tengo en versión CD, lo compré a un recién conocido amigo. Pues no es de esos del colegio ni de la universidad, sino que lo conocí pues ya siendo yo un señor casado y con hijos. Y él me dijo, hermano, que esa es otra situación. Voy a tener que vender una música. Es muy triste y es doloroso pues cuando siendo uno un metalero, alguien que valora el formato físico, tiene que venderlos por cualquier circunstancia. Entonces él me dijo, hermano, yo estoy buscando que la gente que sí valora la música me la compre. Entonces él me mostró dentro de lo que estaba vendiendo algunas cosas y a él le compré no solamente el Leprosy, sino otros 3 de Death y otros 2 discos, ¿cierto? Entonces yo le compré 6, mi esposa me regaló otros 2 discos, ¿cierto? Para ayudarle a él y para hacerme feliz a mí. Pues a veces uno cuenta con una gran mujer a su lado que le apoya pues como esa pasión por la música, ¿cierto? No todos tienen esa fortuna. Entonces resulta que este amigo me ha ayudado con eso varias veces. Este amigo, años después y por azares de la vida, me doy cuenta, voy con un amigo, voy con mi cuñado, ¿cierto? Que también hablamos de él, o hablaremos de él en algún episodio. Vamos a un concierto de tributo a Mercyful Fate y King Diamond, una banda caleña que se llama Melissa. Entonces, haciendo la fila, vea, es que las boletas, que la cédula, entonces había un problema de información ahí en la entrada, es que, no, espérese, yo llamo al que organizó el concierto, para que hable con él. Entonces ustedes le pagaron directamente a él. Y cuando sale, resulta que era este mismo señor, Rafael París. Yo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más, hermano? ¿Qué estás haciendo aquí? No, es que yo soy el bajista de la banda. Yo, ¿cómo así que vos tocás? Yo no tenía ni idea que él tocaba, ¿cierto? Pues yo tampoco sabía que él tocaba. Sí, que Rafael París es guitarrista de una banda de thrash que se llama Exterminance, también pues caleña, y es el bajista del tributo Melissa, que es tributo a Mercyful Fate y King Diamond. Entonces a él le compré estos discos y que en un episodio anterior pues yo mostré la camiseta que compré, no en esa ocasión, sino en una segunda venida a Medellín. Cada que vengan yo los veo porque pues es lo más cercano que voy a tener yo a Mercyful Fate y a King Diamond, y de hecho pues cercanos a esta distancia. Y por ahí, de hecho, en el videíto de Metal Mellos, la canción que vos compusiste, que Juan Coronado muy generosamente nos regaló, aparece una foto que me tomo yo pues con los músicos de la banda. Entonces aprecio mucho esos discos porque es de gente que ha tenido que sacrificar parte de su tesoro para sostener alguna circunstancia en la vida. Y uno pues, primero que todo, consigue cositas interesantes, pero sabe que está en buen recaudo. Bueno, vamos a terminar con el último fantasma. Uy, aquí hubo un terremoto. Con el último fantasma de
de este episodio, también de la época del colegio, también de un cassette mal grabado. Esta banda, en los cassettes que venían sin marcar, la confundíamos con otra italiana, que es un fantasma, que no mencionamos todavía, que se llama Bulldozer. Confundíamos esta banda con Bulldozer, ya después uno un poquito más instruido y menos ignorante se da cuenta. Y es Possessed, una cosa que no solamente era fantasma, sino que estaba rodeada de un montón de tabú por la cruz al revés y por el satanismo, y que ahí hablan del diablo y que esto y que lo otro. Entonces había mucho misterio alrededor de la banda y era música muy difícil de conseguir. Era difícil de conseguir aún en Estados Unidos, y pues imagínense ahora en Colombia en los años 80 y 90, era muy complicado. Pero gracias al comercio electrónico logramos matar ese fantasma. Entonces está el Seven Churches, luego viene el Beyond the Gates, Eyes of Horror, que hay que mencionar que este disco logró pasar por nuestras manos en vinilo, y la edición es una edición muy bella. Aquí ven que hay como una especie de cara dividida en dos colores. Esa edición en vinilo se abre a la mitad, se abren dos alas, una para acá y la otra para acá, y luego se saca el disco de ahí. Es muy bacano, es muy bacano. Si alguien tiene ese disco, nos gustaría que nos lo comente. Y Possessed es una banda que también tuvo un hiatus por mucho tiempo, porque al bajista y vocalista le hicieron un atentado, lo trataron de matar, y por unos disparos en la columna vertebral él quedó parapléjico, y por estar parapléjico él cayó en depresión, y por caer en depresión cayó en las drogas y el alcoholismo, y formó un círculo vicioso. Años más tarde él se recupera y vuelve a reformar la banda, y sacan este disco que se llama Revelations of Oblivion. Ese me falta. Pero este sí lo puedes conseguir facilito. Sí, sí. Creo que están trabajando en un disco nuevo. De esos discos que mencionaste de Possessed, las versiones pues en vinilo, con la carátula desplegable, que pasaron por nuestras manos, el dueño es ese mismo al que yo trataba de convencer que me vendiera el de Equimosis, y véndemelos de Possessed. O sea, él nunca quiso venderme nada de eso. Ese amigo nuestro, también amigo de hace muchos años, es hermano de este bajista, de guitarrista de Exterminans y bajista de Melissa, cosa que es también pues otra historia de un ambiente distinto. Sí. Entonces vamos a dar por terminado el episodio número 8 de Metal Mellos. Les recordamos que encontrarán los vínculos de los artistas y bandas que hemos mencionado en cada episodio, y que se suscriban, activen las notificaciones dándole clic a la campanita, denle también like a nuestros videos, compartan los videos en sus redes sociales, y los vamos a esperar en nuestro próximo episodio, que se va a tratar de esos días de radio, cómo nosotros escuchábamos radio y cómo nosotros mismos hicimos radio. Entonces, hasta aquí llega el episodio número 8, los discos fantasmas. Éramos Calvaria y Yubarsi, y a todos ustedes muchas gracias y chao. Suscríbete, comenta tu opinión y activa las notificaciones para seguir conectado con cada nuevo episodio.